Bueno, si Dios muestra su amor para con nosotros de manera tan grandiosa, ¿cómo podríamos nosotros, hermanos, olvidar o dejar pasar este evento de nuestras vidas? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos, que ya nos ha tomado casi 3 años, ¿verdad?, de estudiar el libro de los Hechos. Estamos a punto de culminarlo, estamos en los últimos capítulos ya, y si Dios permite, ¿verdad?, lo terminaremos quizás ya al primer mes del próximo año, pero vamos ya avanzando en nuestro estudio del libro de los Hechos, y vamos ahora a ir al capítulo 24, donde nos quedamos la semana pasada, y versículos 22 y 27 es la última parte de nuestro capítulo, donde vamos a tener hoy nuestra meditación. El tema general de estos últimos capítulos hasta la finalización de todo el libro de los Hechos, ya desde el capítulo 22, le hemos puesto el testimonio inobjetable, porque lo que Pablo va a hacer en estos últimos capítulos es dar testimonio tanto de su conversión, del poder de Dios, de quién es Cristo, de quién es el Padre para él, de quién es el Espíritu Santo. En cada ocasión Pablo va a estar pasando de un lugar a otro lugar para dar testimonio, y su testimonio es inobjetable. Nadie lo puede objetar, nadie lo puede desmentir, porque él tiene testigos de lo que está diciendo. Antes todos conocían y todos sabían, unos años atrás era el más grande persecutor de todos los cristianos en toda Asia. Así que ahora este apóstol, este hombre perseguidor, se ha vuelto en el más grande propagador del evangelio. Y aquí tenemos el testimonio inobjetable del apóstol Pablo, que ya hemos dividido ahora en 6 partes, ¿va? Ya va la parte 6, Hechos capítulo 24, versículos 22 al 27. Y lo vamos a titular ahora: predicar a Cristo no es pragmatismo evangélico. Predicar a Cristo no es pragmatismo evangélico. Existe, hermanos, una falta de comprensión básica de lo que es el evangelio, aún dentro de los propios cristianos. Usted dirá, bueno, yo conozco qué es el evangelio. Sí, no digo que no sepa qué es el evangelio, pero pienso que hay una falta de comprensión completa de lo que es el evangelio. Y me atrevo a decir que aún entre muchos cristianos, la falta de las cosas más básicas de lo que es el evangelio está en muchas iglesias. Hay gente que ha pasado años en las iglesias y aún no entienden del todo lo que es el evangelio. Se saben las canciones, saben orar, saben decir algunos libros de la Biblia, saben encontrar algunos pasajes, saben cómo explicar algunos temas, pero me es lamentable, y lo he visto tantas veces, que hay hermanos de mucho tiempo en las iglesias que aún no pueden explicar lo que es el evangelio completo. Y creo que también la razón de por qué nuestro testimonio del evangelio no impacta a las personas cuando les tratamos de predicar, cuando tratamos de darles ese testimonio y no les afecta y no les impacta lo que les decimos, es precisamente porque nos falta entender completamente lo que es el evangelio. Nosotros no podemos compartir la esencia del evangelio más allá de decirle a una persona muchas veces que Cristo lo puede salvar. Es simplemente eso lo que podemos muchas veces decir. Algunos dirían, eso es suficiente. Yo te diría, no es suficiente. Porque ese no es el evangelio completo. Mucha gente podría simplemente compartirle a una persona al decirle, mira, Cristo te puede salvar. Y por cierto, esa es una gran verdad, es la verdad grandiosa del evangelio. Pero si esa grandiosa verdad la desvinculamos de toda la verdad del mensaje del evangelio, esta verdad o este evangelio no pasará más allá de ser un mero mensaje escuchado ya por la mayoría de la gente y que no les hace ninguna mella en el corazón, es decir, no les afecta ni les quebranta el alma. Y no porque el evangelio no tenga poder, sino porque el mensaje que muchas veces damos y que compartimos no está completo.
Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. ¿Es qué, hermanos? Poder de Dios para salvación. ¿Por qué tiene que usar Pablo la palabra poder? Para decir precisamente que tiene un impacto grande en la vida de la persona. Él simplemente pudo haber dicho, no me avergüenzo del evangelio porque es el medio para salvación, o es el mensaje de la salvación. Pero no dijo, es el poder dunamis. Es algo que llega y impacta la vida de una persona y el corazón cuando escucha que estás irremediablemente perdido, pero que Cristo tomó tu lugar, como cantamos hace un momento. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que, hermanos, tratar nosotros de abreviar nuestro mensaje evangélico y con ello despojarlo de todas las verdades que están alrededor de la obra cúspide de la redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, es simplemente cuando desvinculamos toda esa verdad y nada más nos centramos en decirle, Cristo te puede salvar, pero desvinculamos las verdades alrededor del evangelio, es simplemente presentar un evangelio rebajado y muchas veces tergiversado. El evangelio no se puede sintetizar con el propósito de ir rápido y al grano, como algunos dicen. No podemos sintetizar el evangelio así, de ir rapidito y al grano, como suele decirse. Y eso, hermanos, lamentablemente sucede porque desde muchos púlpitos, eso sucede con muchos hermanos que tratan de dar el evangelio y tratan de compartirlo, y sucede porque desde muchos púlpitos eso es lo que se enseña, ir rápido y al grano. Pero ese es un mal de nuestro tiempo, hermanos, un gran mal de nuestro tiempo. Ir rápido y al grano. Todo queremos rapidito, ¿verdad? Y por eso todas las industrias, todo lo que es lo que tiene que ver con el comercio y con aquello consumismo, es ir rapidito las cosas, rápido. Ya tenemos comida rápida y no se toma el tiempo, ¿verdad? Que se hace para las comidas. ¿Y por qué todo está así? Vamos rápido, todas las cosas son rápidas. Y así es, no hay otra manera. Las noticias las sabemos ya inmediatamente, no tenemos que esperarnos ya en la televisión, al noticiero de la noche que antes hacíamos, ¿verdad? Lo esperamos al noticiero de la noche hace algunos años atrás. También ustedes lo hacían, no vean a mí como viejito nada más, ¿verdad? Ustedes esperaban también tiempo atrás, hermanos, esperaban el noticiero de la noche para ver todo lo que aconteció en ese día. No, hoy ya sucede y inmediatamente en segundos tenemos rápido ya el celular, tenemos todas las redes sociales que ya dicen lo que pasó en cualquier otra parte o que está en ese momento incluso sucediendo. Todo está de manera inmediata. Estamos en una vorágine de cosas rápidas. Pero en ese punto muchos tratan de compartir también así lo que es el evangelio. Pero no es una situación meramente de nuestros días. Se evidencia más ahora, pero no es una situación de nuestros días. Ya hace más de 150 años, el predicador más famoso de la época llamada así victoriana en Inglaterra denunciaba esta circunstancia en su propio país, en Inglaterra. Charles Haddon Spurgeon decía y escribió a este respecto denunciando esta actitud así. Él lo puso, dijo, hay apatía en todas partes. A nadie le preocupa saber si lo que se predica en un púlpito es verdad o mentira. Un sermón, dice, un sermón para esta gente es un sermón, sin importar su tema. Pero eso sí, decía, entre más corto el sermón es mejor. Esa era la actitud de aquellos tiempos. La gente dice, no me interesa realmente lo que se predica, si es verdad o es mentira, no me interesa realmente el tema ni la temática del tema, pero si es corto, fue un buen sermón. Una revista, hermanos, cristiana, de hace algunos años publicó algunos de los deseos de pastores para el nuevo año.
y pusieron ahí cuáles es los deseos de un pastor para el nuevo año. Uno de estos pastores escribió: he descubierto que la gente está dispuesta incluso a perdonar una teología deficiente, con tal de que puedan salir antes del mediodía de su culto. Y él dijo: por eso, al observar esta parte, mi nueva meta es hacer que mi gente desperdicie tiempo escuchando sermones largos. No quiero que mi gente desperdicie tiempo escuchando sermones largos. Así que yo me propongo tomar más tiempo para hacer mis sermones más cortos. Ese era su deseo para el año, porque no quiere que su gente desperdicie 50, 60 minutos escuchando un sermón. Si lo puedo reducir a 20 o 30, qué bueno, me tomará más tiempo el hacerlo, pero mi gente perderá menos tiempo escuchando. Ese era su propósito para el próximo año. Espero que nos estén pidiendo esto también aquí, hermanos. A algunos quizás les gustaría eso, que yo tuviera un deseo así. Pero hermanos, lo que quiero decirles es que esto es un reflejo de la apatía predominante en todos los tiempos por conocer mejor el Evangelio. Es una apatía de muchas personas por conocer el Evangelio. Y este Evangelio que conocemos ya lo hemos reducido muy pragmáticamente solamente a la necesidad de que una persona tome una decisión visible sin asegurarnos de haberle dado todo el mensaje del Evangelio. Ese es el pragmatismo del Evangelio. Mi tema de esta mañana es que predicar a Cristo no es un pragmatismo evangélico. Y muchas personas piensan que se puede reducir el Evangelio lo más rápido posible, encapsularlo y llevarlo a una persona simplemente a que tome una decisión que sea visible sin que nos aseguremos de que dicha persona ha escuchado el mensaje completo del Evangelio. No deberíamos ser como aquellos contratos que se hacen en muchas partes, donde nos ponen ahí lo bonito de todo lo que nos van a dar, pero luego en letras pequeñitas que uno nunca lee, vienen todas las cosas que son condiciones. Y que cuando voy a reclamar, dice, no, pero es que no leyó acá abajo, ¿qué? Esto y esto. Y no, nunca ganamos. No es así, y no debe ser así con el Evangelio, hermanos. No podemos decirle a una persona en letras grandes: Cristo te puede salvar y quiere salvarte. Y es amor grande que Dios tiene. Nada más recibe ese amor. Y luego, ni siquiera en letras pequeñas. Simplemente no le decimos todo lo demás. No, hermanos. El pragmatismo evangélico, el pragmatismo del Evangelio no se puede reducir a una simple decisión visible sin asegurarnos que la persona ha entendido todo el mensaje verdadero que tiene y rodea el mensaje de la obra de Jesucristo. No estoy diciendo, hermanos, que el Evangelio tenga cosas malas que no les tenemos que decir. No digo eso, no tiene de ninguna manera ninguna cosa mala, pero desvinculamos el mensaje del Evangelio importantísimo de la muerte de Cristo en la cruz de más temas que son sumamente importantes que la gente entienda. El pragmatismo evangélico de nuestros días nos hace mirar la palabra de Dios como buena y útil sin sus resultados, y si estos resultados son inmediatos y son prácticos para mi vida. Así que yo puedo decir, bueno, ¿qué tan importante es para mí la vida? La Biblia es tan importante en la medida que yo encuentre aquí cosas que yo pueda mejorar, que pueda mejorar mi matrimonio, que pueda mejorar mi familia, que pueda mejorar mi trabajo, que pueda mejorar la educación de mis hijos. Entonces es buena la palabra de Dios. Bueno, eso lo hace el pragmatismo evangélico. Y no queremos eso. No queremos que tú sepas solamente las cosas buenas que son para ti, sin que tú tengas tampoco ninguna responsabilidad y ningún trabajo que tienes que hacer. No, tienes que saberlo, debes de saberlo. Pero el pragmatismo evangélico de nuestros días simplemente nos hace mirar la palabra de Dios como buena y útil si sus resultados son inmediatos, son prácticos y son buenos para mi vida. De ahí, hermanos, que esa es la especialidad de muchos púlpitos, esa es la especialidad de muchas predicaciones: endulzar el oído, hacer llorar a las personas con anécdotas tristes, hacerles creer que han aprendido algo porque se les relató una historia bíblica con el propósito de final de llevarles a una moraleja
que al final les va a servir para la semana que van a empezar y están esperando la próxima historia con su moraleja para el próximo domingo, para la próxima semana. Eso es pragmatismo evangélico. Pero predicar a Cristo, hermanos, predicar a Cristo no es pragmatismo evangélico. Ese es nuestro tema de esta mañana. Predicar a Cristo no es pragmatismo evangélico. Porque predicar a Cristo encierra mucho más de lo que hoy día se hace con fines pragmáticos, simplemente diciéndole a las personas todo lo bueno que puedes recibir si te haces cristiano. Y vamos a ver en esta mañana un aspecto que nunca debería de faltar en la predicación del Evangelio. Siempre que tú presentes a Cristo tal como Él es, de manera integral, y lo que Él ha hecho. Sí, Jesucristo es tu Salvador, ciertamente, digámoslo, proclamémoslo, pero también Cristo es tu Señor, y no lo dejemos decir, pero aún también más, Cristo también es juez. Y normalmente nunca hablamos acerca de esto. Cristo es Salvador, Señor, pero también es juez. Poco decimos de que Cristo es juez. Y ese es un tema relevante en toda la Biblia. Miren, nada más les muestro unos pasajes respecto a esto. Pero es un tema relevante en toda la Escritura. Hechos capítulo 17, versículo 31 dice en este sentido. Lean conmigo. Dice, por cuanto... Por aquel varón juzgará aquel día. Juzgará al mundo con justicia. Cristo es juez. Juzgará al mundo con justicia. Ahora dice Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo dice, mi evangelio incluye esto. Cristo un día juzgará a los hombres y va a revelar los secretos de los hombres. 2 Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Miren, nos encanta escuchar acerca de Cristo como el Salvador, pocas veces como Señor, pero casi nunca escuchamos que es el juez también. Y tú no puedes predicar a Cristo sin resaltar estas verdades. Predicar a Jesús no es pragmatismo evangélico de llevarlos a recibe a Cristo y ya hace esta oración y ya todo está arreglado. No, no es así. Esta parte, hermanos, del carácter de Cristo es lo que Pablo también predicaba siempre cuando hablaba de Cristo, y en nuestro texto de esta mañana vamos a observar esa temática. Esta mañana nos toca abordar el relato posterior donde Pablo hablaba de la ignorancia de la gente religiosa de su tiempo, que le llamaban herejía al camino del Señor, de lo cual ya nos ocupamos la semana pasada, sobre aquellos que con ligereza le llaman herejía a lo que nunca han estudiado y aceptan de manera tácita o calladamente lo que se les enseña sin que lo estudien, sin que vayan a las Escrituras, sin que lo comprueben. Así que tenemos que decir, y no es ningún problema en decirlo, y no es peyorativo, ni estoy denostando, simplemente estoy diciendo que una persona que no conoce sobre un tema de la Escritura y le llama herejía, simplemente manifiesta ignorancia, que no ha estudiado. Ya lo vimos la semana pasada, no lo voy a repetir ahora, pero sí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Nosotros mismos también podemos ser llamados ignorantes, porque aunque aceptemos las verdades de un Dios glorioso, santo y soberano, aunque las aceptes, si no las lees, las estudias de las Escrituras y no proviene de ahí tu convencimiento, también puedes ser llamado un ignorante. Porque cuando alguien te diga, bueno, muy bien, ¿tú crees esto? ¿Por qué crees que Dios es soberano? Tienes que ir a la Escritura.
tienes que probar, tienes que dar argumentos bíblicos. Y si no lo puedes hacer, también caes en la categoría de ignorante. Pero no es peyorativo este término ignorante. Nos debemos considerar ignorantes cuando no sabemos algo. ¿No es cierto, hermanos? ¿O es una vergüenza decirlo? ¿No soy sobre el tema? La verdad, soy ignorante del tema. No debe serlo. Así que ahí quedamos la semana pasada. Pablo nos hace y nos aclara que es una ligereza teológica llamarle herejía a algo que la Escritura habla claramente de manera sistemática en la palabra de Dios y que es parte completa de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ahora, en ese punto, pasa a lo siguiente. Pablo, después de comparecer ante el Sanedrín, el sumo sacerdote, y estos no pudiéndole acusar de nada, entonces fue dejado para ser examinado posteriormente cuando viniera el jefe de los soldados que lo habían apresado en Jerusalén, cuando lo rescató de toda la muchedumbre que lo quería matar en aquella ocasión, y cuando lo hizo, lo llevó para que fuera examinado por el gobernador Félix. Ahí nos quedamos la semana pasada. Versículos 22 y 23, por favor, vean. 22 y 23. Dice, entonces Félix, lean conmigo, entonces Félix, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo para que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Después de que Pablo aclaró, estos hombres me acusan de herejía, pero no conocen, no entienden las Escrituras, no lo han sabido, no lo han examinado. Entonces, viendo Félix, el gobernador, que no se arreglaba ningún asunto, dijo, bueno, vamos a esperar que venga el tribuno que te salvó, el que él me diga qué fue lo que pasó y por qué estás aquí delante de todos y por qué todos te quieren matar y por qué hay tanto encono contra ti, por qué te quieren matar toda esta gente. Bueno, voy a esperar al tribuno Lisias. Y ahí nos quedamos, porque esto es muy importante. Después de este evento, este gobernador Félix tuvo la gran oportunidad, la más grandiosa oportunidad de escuchar el evangelio completo acerca del Señor Jesucristo. La tuvo, la recibió, pero vamos a ver cómo respondió a esta grande oportunidad. Versículo 24, por favor, hermanos. Versículo 24. Dice, vean, ahí lo dejó a Pablo hasta que venga el tribuno. Y mientras tanto, pues fue con su esposa en una ocasión, no sabemos cuánto tiempo pasó en todo este momento, pero queriendo escuchar bien qué era lo que Pablo estaba enseñando y por qué tanta gente le estaba queriendo matar, pues llevó a su esposa y su esposa era judía. Así que fue con ella y quiso escuchar lo que Pablo le decía. Félix quería estar en el punto, diríamos, medio, porque sabía que Pablo era inocente, no había nada que le acusaran realmente para poder matarlo, o poder, como los judíos querían. Pero tampoco Pablo se identificaba con Félix se identificaba con el mismo Pablo y con los cristianos, no se identificaba con ninguno de ellos. Ahora, debido a que la esposa de Félix era judía y quería saber realmente lo que consistía las acusaciones contra Pablo y lo que Pablo predicaba, entonces llevó a su esposa, la llevó allí para que escuchara todo lo que Pablo tenía que decir. Es muy importante en la manera aquí como Lucas, el escritor, hermanos, de este libro de los Hechos, nos dice qué fue lo que Pablo habló y lo que oyó Félix. Vean, qué fue lo que oyó y habló. Dice versículo 24, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo.
y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y digo que es muy importante porque hay que entender qué significa eso de que le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Esto es de suma importancia que entendamos esta frase. ¿Qué significa? Porque a veces llegamos a normalizar tanto algunas frases que decimos, bueno, sí creo en Dios, sí creo en Cristo, sí tengo fe en Jesús. Y cuando tú vas con una persona y le dices, ¿usted tiene fe en Jesucristo? Te van a decir siempre que sí, que sí. Porque hay muchas cosas que podemos hablar, incluso enseñar, incluso hasta debatir, pero nunca deberíamos de dejar, hermano, de pasar la oportunidad de hablar de la fe en Jesucristo. Este hombre vino con su mujer para hablar con Pablo acerca de lo que él creía, y él dijo, le habló de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Ahora, cuando tú hablas con una persona puedes hablar de muchas cosas, debatirlas y lo que quieras, pero nunca, jamás deberías de dejar de hablar de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa hablar de la fe en Jesucristo? Simplemente que tú le digas a una persona que tenga fe en Cristo. ¿Eso significa? Hablar de la fe en Jesucristo es, ¿ten fe en Jesucristo? Bueno, se lo puedes decir y siempre te van a decir que si la tienen. Sí, yo tengo fe en Cristo. Cualquier persona religiosa te va a decir que sí tiene fe en Cristo. Incluso hasta te dirán que le oran todos los días o que le rezan todos los días y que tienen mucha fe en Jesús. Bueno, hay dos cosas que quiero que observes y poner de relevancia. ¿Qué significa realmente tener fe en Jesús? Porque fue lo que Pablo predicó. Le oyó predicar de la fe en Jesús. No simplemente le dijo a Félix, ten fe en Jesús. No. ¿Qué significa tener fe en Jesús? Bueno, primero, lo que significa esta frase de Lucas, tener fe, o le habló de la fe en Jesucristo, quiere decir que el tema principal de toda la predicación que Pablo siempre tenía en todas partes y donde quiera que iba, era precisamente acerca de Jesucristo. Él lo único que quería predicar era acerca de la fe en Jesucristo. Ese era su tema principal. Puedes introducirte con muchas cosas, puedes hablar de la ley, puedes hablar de lo que tú quieras, pero siempre tienes que llegar a la fe en Jesucristo. Ese era el tema principal de Pablo en todo, donde quiera que él iba. 1 Corintios 2:2 dice, respecto a esto que Pablo menciona, él dice lo siguiente, pues me propuse, le dice a los corintios, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él podía llegar con los corintios hablando de filosofías, hablando de los Juegos Olímpicos, que eran muy populares en aquellas épocas también por todos lados. Él podía hablar de muchas cosas, pero dice, yo me propuse cuando llegué a ustedes hablar solamente de Jesucristo. Y a este presentarlo como crucificado. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Lo único que es mi tema siempre que llego con ustedes es de Jesucristo. Pero predicar a Cristo, hermanos, es no solamente hablar de su persona y de su obra, que hay que hacerlo, es también hablar de lo que Él predicó. Predicar a Cristo es predicar lo que Cristo también predicó. Cristo fue el más grande predicador de todos los tiempos. Es una faceta que a veces dejamos nublar nosotros en nuestra mente, en nuestro apego que tenemos a predicadores de este tiempo por causa del internet. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, una de las facetas de Cristo lo vemos como el sanador, lo vemos como el hombre amoroso, lo vemos como el hombre que sanaba y cosas buenas de Jesucristo, que así los pintan las películas y lo pintan los retratos, ¿verdad? Un hombre con una cara muy afable, muy dócil y muy tranquilo y hablando con palabras así muy, hijos, los quiero todos sanar, y cosas como estas, ¿verdad? Que nos presentan a Cristo. Pero hermanos, Cristo era el más grande predicador de todos los tiempos. No hay quien llegue a Jesús respecto a la predicación. No lo hay. Pero a veces nublamos nuestra percepción de Jesucristo como un predicador por nuestra inclinación y nuestro apego a predicadores de este tiempo,
que el internet, las plataformas nos hacen apegarnos a ellos. Algunos se sienten muy atraídos por la predicación de Charles Haddon Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, que aunque ya no, de hecho nunca grabó nada y nada, pues fue hace 150 años, pero hay gente que lo reproduce, sus mensajes. Otros se inclinan y se sienten muy atraídos y ven como uno de sus héroes predicadores a Sproul, otros a MacArthur, otros a Núñez, otros a Watcher, y así, por todo hay una fila. Y cuando tú escuchas que va a estar en la ciudad tal predicador, bueno, faltas a la iglesia por ir a ver a aquel predicador. ¿No es cierto? Hermanos, hay una atracción sobre la gente que predica hoy día. No digo que no vayas a verlo, está bien. Si tú puedes ir a oírlo y predicar, está bien, no estoy prohibiendo eso. Lo que digo es que está la atracción que puedo dejar mis propias, mis responsabilidades como creyente de una iglesia local. Pero, porque existe una atracción hacia este punto. Y no es que hablemos de estas personas. Cuando alguien predica, por ejemplo, alguien predica a MacArthur o a Núñez o a Sproul o a estos, predica, no está hablando de su persona, sino más bien está haciendo el énfasis, el tono, los temas de estas personas. De tal manera que este predica como tal, ¿verdad? Pueden decir, porque estamos predicando a tal persona. Bueno, cuando Pablo dice que él predicaba a Jesús, no solamente hablaba de su persona y de su obra, también hablaba de sus temas. Y Pablo predicaba a Cristo. Yo me propuse predicar a Cristo, su persona, su obra, pero también lo que él predicaba. Así que si de alguien aprendió a predicar Pablo, ¿fue de quién? ¿De quién, hermanos? De Jesús, de Cristo. Así que esto me lleva al segundo aspecto cuando Pablo dice que Félix escuchó de la fe en Jesús. Es que esa fe en Jesús no solamente viene con decirle, mira, ahí está Cristo, cree en Él. No. Una persona debe escuchar sobre lo que Jesús hizo y por qué lo hizo. Y cómo nos afecta a nosotros. Él vino a nacer, sí, pero ¿por qué vino a nacer? ¿Qué necesidad tenía de nacer? ¿No podía desde el cielo simplemente salvarnos? No, tienes que explicarle ese asunto. Bueno, Él vino a morir. Bueno, ¿y sí, por qué vino a morir? No podía simplemente Dios decir, perdono a estos o perdono a todos. Sí, pero ¿por qué vino a morir? Él murió en una cruz, está bien. ¿Por qué murió en una cruz? ¿No podía haber muerto en otra parte? ¿De otra forma, de otra manera? ¿Por qué en una cruz? Todos esos temas y otros tantos están ligados a lo que es la fe en Jesucristo que Pablo predicaba y que Félix escuchó ese día. Todos esos temas estaban ligados, no simplemente ten fe en Jesús, no, todos esos temas. Y es lo que Pablo hizo al predicar. Vean, versículo 25. Vean, versículo 25. Por favor, leamos. Adelante, hermanos, leamos. Vean, Félix escuchó de la fe en Jesús y Pablo, en la fe en Jesús también, obviamente lo vinculó a todos los temas necesarios del Evangelio. Empezó Pablo a disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Y qué pasó con Félix? Se espantó. Se espantó de estos temas. Esos no fueron temas ocurrentes que le vinieron a Pablo en la mente en ese momento, no. ¿De qué le habló a este hombre? Bueno, del juicio venidero. Bueno, de la fe, de la justicia o del dominio propio. No fueron temas recurrentes, eran temas y son temas y siguen siendo temas vinculantes al Evangelio. No los puedes disociar del Evangelio, no los puedes escindir del Evangelio, no los puedes separar, no los puedes quitar del Evangelio. La fe en Jesús no viene si tú no hablas de todos estos temas.
alrededor de ello. No hay manera, no hay forma, no hay manera que una persona pueda comprender lo que es la fe en Jesús si desvinculamos estos temas del Evangelio. Una pregunta más, una paréntesis. ¿No tienen ustedes calor, hermanos? ¿No? Porque yo aquí estoy cosiéndome. Algunos veo aquí también que están ya sudando, muchos de ustedes. Quizás los de atrás no, ¿verdad? Los de adelante sí estamos muy, muy calientes aquí también, ¿verdad? Pero bueno, no sé si alguien nos puede ayudar a bajarle un poquitito aquí nada más para que no esté tan caliente el templo, ¿no? Bueno. Así que, hermanos, Pablo comenzó a hablar de la fe en Jesús y lo hizo hablando de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Temas vinculantes a la fe en Jesús. Ahora, algunos piensan, hermanos, que Pablo mencionó estos temas por la forma de inmoralidad que tenía esta pareja, Félix y Drusila. Algunos piensan que Pablo dijo, aquí les voy a pegar duro. Pensaban que era como uno o como muchos de los predicadores que tienden a predicar cada domingo sobre algún asunto que está pasando. Este hermano hizo aquello, ahorita voy a agarrar un tema y voy a predicar y le voy a dar duro. Y, por aquel hermano, y por aquella hermana. Y de pronto así, ¿verdad? Y por aquellos, y comienzan así. Bueno, cuando se predica temáticamente eso sucede, pero cuando tú predicas expositivamente, pasando versículo a versículo por toda la escritura, por todo un pasaje, no hay manera de sustraernos. Y si alguno de pronto dice, yo me sentí aludido, pues qué bueno que se sienta aludido. Alguna ocasión cuando estaba predicando en una iglesia, en una campaña que fui a predicar, cuando bajé de allí, una persona se me acercó, después dijo, hermano, quiero decirle algo, yo estoy algo molesto. ¿Por qué? ¿Habló el pastor de usted conmigo? ¿Habló el pastor de usted con usted de mí? No, ni te conozco, no, ni sé quién eres. Porque todo lo que dijo, lo dijo por mí, ¿verdad? La verdad, la escritura lo dice. ¿Te sientes aludido? Qué bueno, porque es la escritura y es la palabra. Y si en algo yo podría sobrepasarme, desecha eso, pero mantén la palabra de Dios que te está diciendo y hablando. Así que cuando yo hablo aquí, por ejemplo, de que cosas que tienen que ver con poner toda la atención posible en el templo, lo tengo que hacer por la palabra de Dios, no por alguien en específico. No diga, ¿cómo me tira siempre la mano que me estoy durmiendo en el templo? No. Si te duermes en el templo, pues qué bueno que te sientes aludido y tómalo y deja de dormirte en el templo, pero no me refiero a esas cosas. No le estoy aludiendo, simplemente te sientes tú aludido. Bueno, algunos piensan que Pablo hizo mención de estos temas aquí porque Félix y porque Drusila tenían una fama de inmoralidad. Déjame decirles quién era Drusila. Drusila era la hermana de Herodes Agripa. Era hermana de este hombre también violento e inmoral que fue impuesto como rey en Jerusalén, en Israel. Esta Drusila, según la historia de ese tiempo, era una joven mucho, mucho menor que Félix. Algunos calculan que tenía entre 18 y 20 años y Félix tendría entre unos 50 y 60 años. Ahora, esta mujer Drusila estaba casada, pero Félix le agradó tanto a esta mujer que la sedujo y se la quitó a su esposo y lo encarceló al esposo. Así que la convirtió en su tercera esposa, vivía con 3 mujeres. La fama de este matrimonio era de inmoral, una moral muy relajada. Y sobre todo con los judíos, sabiendo que la esposa era judía, la menospreciaban. Y todos sabían la fama inmoral de este matrimonio. Así que, dicen algunos, esa fue la razón por la que Pablo tocó estos temas de la justicia de Dios, el dominio propio y el juicio venidero. Pero, hermanos, pensar así, pensar que Pablo hizo esto
por estas dos personas y les tocó y les aludió directamente con el mensaje del Evangelio, es olvidar cosas muy importantes. Primero, que el mensaje del Evangelio es para todas las personas completamente, hermanos, porque todos somos pecadores. Y que cuando alguien se siente aludido por causa del pecado, y porque alguien de pronto se siente aludido en alguna situación de su vida, que esté viviendo incorrectamente, sea que esta persona tenga prácticas que no son adecuadas y correctas, y que aún el mundo mismo en su inmoralidad descalifica y se siente aludido, es porque es el mensaje del Evangelio completo que le está llegando a su corazón, está haciendo mella en su vida. Todas las personas somos pecadores, y aunque algunos nieguen la corrupción completa y radical que existe en el hombre, por sus ideas filosóficas y humanísticas más que bíblicas, de que algunos dicen que el hombre esencialmente es bueno, no es así. La Biblia dice que el hombre es corrupto desde la planta del pie hasta la coronilla. Todo hay pecado en el hombre. Por eso cualquier tema que se toque acerca de la santidad de Dios y del pecado en nuestras vidas nos va a tener forzosamente que aludir. Y te sentirás aludido. Ninguna persona que se crea buena realmente lo es. No importa que a tus ojos pienses que eres así, o no pienses que otros lo vean como bueno. La Biblia dice que no, que todo lo que hacemos, aún hasta aquello que parece bueno, es suciedad. Dice Isaías 64:6 respecto a este asunto en nuestra propia vida. Si tú te quieres quizás pensar que haces cosas buenas, mira lo que dice el Señor: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias, todo lo que pensamos que hacemos bueno, ante la vista de Dios es como trapo de inmundicia. Pero entonces no es bueno que yo atienda bien a mi esposo, mi esposa, a mis hijos, que me comporte bien en el trabajo, que sea un buen ciudadano. No es bueno. Sí, esas justicias son buenas delante de ti, pero nunca son buenas para justificarte delante de Dios, jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un lodo cenagoso que se llama pecado, y todo lo pecaminoso que yo haga bueno en mi condición de pecado, nada me sirve para justificarme delante de Dios. Nadie puede llegar al cielo por sus buenas obras, porque todo es como trapo de inmundicia. Todas mis justicias son pecaminosas como trapos de inmundicia. Todo lo que piensas que es bueno para ti, es bueno para ti, pero nunca es bueno para Dios, porque ninguna obra nuestra puede saldar ni limpiar nuestro propio pecado. Por eso, quienes piensan que Pablo aludía a estos temas porque ahí está esta mujer inmoral o este hombre inmoral, están desvinculando las verdades de todo el Evangelio. El Evangelio debe ser predicado de esta manera, de esta forma, hablar de lo que Pablo dijo en este sentido. Así que pensar que Pablo tocaba esos temas particulares para ellos es pasar por alto que toda persona necesita saber cuál es su condición de pecaminosidad y también cuál es su situación de estar bajo la ira de Dios en el juicio venidero del que Pablo hablaba. Nadie puede entender bien la obra de Cristo si solamente ve a Cristo como el amor grandioso y maravilloso y más profundo en el Evangelio que puede manifestarse. Por supuesto que lo hay, y por supuesto que Dios es amor, pero el amor no se entiende sin antes comprender que Dios es un juez justo y que la condenación del hombre por la eternidad es uno de los temas de los que más habló Cristo. Les quiero retar a que ustedes lean los evangelios y vean de qué habló más Cristo: del amor de Dios o del juicio, del amor de Dios o de la ira de Dios, de las bondades de Dios o de lo pecaminoso y condenado que está el hombre. Vean a este predicador Jesucristo que a veces nublamos con predicadores de la prosperidad, con predicadores que cuentan chistes por todas partes y anécdotas que nos hacen llorar. Vean a Jesucristo, el gran predicador, y vean cada vez que predica de qué está hablando Cristo. Su tema es relevante. Miren, les doy una muestra de una de las predicaciones de Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 43 y 48. Dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Qué fuerte.
Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es una pequeña muestra de la manera como Cristo predicaba. Una y otra vez y otra vez. Ahora, ¿deberíamos nosotros atemorizar a las personas hablándoles del infierno y la condenación eterna? No se trata de atemorizarlos, pero sí deberían conocer cuál es su grave situación y saber que si en algún momento de su vida mueren, inmediatamente, ¿cuál es su destino eterno? Y ellos, cuando entienden esto, también deben entender que Dios es amor, pero también es justo, y que su justicia no permite que la santidad de Dios sea traspasada por el pecado. Así que hay condenación en el hombre. Para cualquier hombre que no ha acudido a Cristo para el perdón de sus pecados y arrepentimiento, lo único que le espera es juicio eterno en el infierno. Y Pablo, en su tema de justicia, también habla del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Bueno, en este sentido, en el contexto, es lo que significa la posibilidad de mantenerte siempre en conformidad con la ley santa de Dios. Es el dominio propio, es la capacidad que un hombre convertido a Cristo tiene para poder mantenerse en conformidad con la ley santa de Dios. Pero cuando aquí habla del dominio propio a uno que no es creyente, le está hablando de la imposibilidad de que una persona pueda regirse por las leyes divinas y que pueda mantenerse santo delante de Dios. Eso es imposible. Cuando habla del dominio propio, está hablando Pablo de que un hombre no puede de ninguna manera, ni por sus propios medios, mantenerse en la línea que Dios demanda de su vida. Es la imposibilidad de buscar a Dios y de vivir como Él quiere, porque el hombre está siempre inclinado al mal y porque su maldad está completa en él. Es lo que conocemos como depravación total o corrupción radical. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, desde el principio de la humanidad dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, todo plan que tenían o que querían hacer, cada pensamiento que tenían que hacer era de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Pero hay que recordar, hermanos, ante todo esto, cuando predicas el Evangelio de Cristo, hay que recordar que el miedo o el terror al infierno no provoca el verdadero arrepentimiento. No. Hoy en la mañana hablaba en mi clase con los hermanos y hablamos un poquito porque estamos hablando de Apocalipsis. Y le digo, ¿cuántos de ustedes de pronto vemos el Apocalipsis con cierto terror? Con cierto terror el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque no entendemos realmente el libro de Apocalipsis. Digo, ese terror es como cuando muchos de nosotros, cuando éramos niños, y quizás algunos de ustedes también, cuando éramos niños vimos una película o películas cristianas que eran cristianas, que daban terror y miedo, ¿verdad? Yo les platicaba de la película del infierno ardiente, ¿no? Y cómo comienza esa película donde va una persona en una moto, un joven, y de pronto paseando, una metáfora de paseando por su vida, y llega un momento donde en la moto choca y de pronto el estruendo del choque, y a lo lejos se ve en la película así que viene rodando algo, viene rodando, y cuando aparece en la pantalla así, es el casco con la cabeza del hombre que se había matado en ese momento, y ahí empieza la película, ¿verdad? Con una historia así, una música, y de pronto, después de eso, aparece en el infierno. En aquella época, en aquel tiempo, un niño de 5 o 6 años, era un terror que a mí me causó todas esas cosas, que me hizo aceptar a Cristo como
100 veces. No quiero ir a este lugar, no quiero ir a este lugar, por el miedo, por el terror, pero en mí no provocaba arrepentimiento. Simplemente lo quería escapar de eso, por terror. Así que el terror y el pavor al juicio venidero y la justicia de Dios no va a provocar un verdadero arrepentimiento. Y lo prueba precisamente en el hecho de que este hombre, a pesar de que escuchó todo esto y que tuvo miedo, continuó con su práctica corrupta de su vida. Vean el versículo 26. Versículo 26, ¿qué dice? Lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Esperaba también, o sea, lo dejó, tuvo miedo y lo dejó, pero no cambió nada su vida, ese terror, ese miedo que tuvo al escuchar todo esto, porque dice que él esperaba con esto recibir un soborno, dinero, para que lo soltara. Su vida corrupta seguía, no había un arrepentimiento. Así que, hermanos, se debe saber que la justicia de Dios que condena al pecador también perdona en virtud del sacrificio al mismo pecador. Esta justicia de la que habló Pablo a Félix, le dice: Dios es justo, nunca es injusto, y Él condena al pecador porque el hombre merece el castigo que tiene por su pecado, pero esa misma justicia que condena es la misma justicia que también te salva. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio debe llevar el mensaje de la justicia de Dios, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, condenando a unos, pero también salvando a otros por causa de la justicia de Dios. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo, en Él. Así que la justicia de Dios descargó toda su ira sobre Cristo y Él tomó mi lugar, y ahora esa justicia de Cristo me es imputada a mí. Yo no lo merezco, yo merezco la muerte, pero por el sacrificio de Cristo y por la fe en Cristo, ahora Él me da esa justicia y soy salvado por la justicia también de Dios hecha en Cristo. Ahora, culmino, hermanos. Lo que Pablo predicó en aquella ocasión de la fe en Jesús nunca se debe desvincular de las verdades que están alrededor del Evangelio, para que no hagamos el Evangelio encapsulado y metido y puesto ahí de una manera pragmática. Te sirve simplemente que hagas una oración y te salvas. ¿Quién no va a hacer esto? Pero no entienden el señorío de Jesucristo. No entienden que Jesús es juez. No entienden su condición de pecado, no entienden su arrepentimiento y no entienden que hay que someterse en su vida ahora a Cristo. Así que termino diciendo que la segunda cosa que nos presenta aquí al hablar de la fe en Jesús es que si no se predica todo el Evangelio, entonces, si no predicamos todo el Evangelio de Jesús y lo desvinculamos de los temas que Pablo no hizo, vamos a rebajar, vamos a sintetizar y vamos a encapsular el Evangelio como algo agradable, bueno y que es muy sencillo y fácil de creer. De tal forma que no va a poder representar ninguna novedad para una persona, ningún cambio de su vida en su estilo y en su práctica. Así que, si una persona dice: si nada más se trata de eso, y yo puedo seguir con mi vida, y yo puedo vivir con 2, 3 mujeres, y puedo vivir en una vida de liviandad, y puedo vivir perdido en el alcohol o en las drogas, y puedo vivir robando, defraudando, y puedo vivir haciendo todo esto, y solamente se trata de recibir a Cristo, pues lo hago. Ese es el Evangelio pragmático. Si se trata de eso, lo hago. Si mi vida no va a cambiar y voy a seguir igual, pues recibo a Cristo. Ese es el pragmatismo evangélico, cuando desvinculamos las verdades del Evangelio. Así que parece ser que ese es el Evangelio que se predica hoy desde muchos púlpitos y que muchos creyentes también testifican acerca de Jesús. Lamentablemente, hermanos, para Félix
el gobernador de aquella provincia, siguió su vida. Él siguió su vida. Y a pesar de todo su miedo, nada cambió. Todo siguió igual. Escuchó el evangelio, pero nada cambió. Nada cambió para él. Y así culmina este relato, versículo 27. Dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Aquí termina esta parte de la historia. Pasaron 2 años con Pablo en la cárcel, en aquel lugar. Nunca recibió nada, nunca cambió nada de su vida. Escuchó el mensaje del evangelio, le dio miedo, nada cambió. Esperó 2 años, 2 años, se acabó su tiempo, vino un sustituto y él se fue a Roma. Y nada cambió en su vida. Y así es con muchas personas que quizás pueden venir al templo o a alguna iglesia y pasar años y años y años, pero no han entendido el mensaje del evangelio. Creen que el evangelio simplemente se trata de venir a la iglesia, cantar, hacer algo, irme, seguir con mi vida, tener una doble vida y continuar así. Y así pasarán muchos años. Y lo más lamentable es que un día, cuando llegue el momento de rendirle cuentas al juez de todos los hombres, él te tenga que decir: apártate de mí, nunca te conocí. Y qué lástima por muchas víctimas de aquellos que predican y enseñan un evangelio pragmático y no un verdadero evangelio de la fe en Jesús, que fue lo que escuchó aquel día Félix, y que espero que tú también siempre puedas escuchar desde este púlpito y también siempre puedas ver en la palabra de Dios un evangelio de la fe en Jesús completo. Que Dios nos ayude, hermanos, a predicar el verdadero evangelio. No es pragmatismo evangélico predicar a Jesús, es el verdadero evangelio. Vamos a orar, por favor, cierren sus ojos. Señor, queremos en esta tarde suplicarte y pedirte que nos ayudes a mantener siempre nuestra mente y nuestro corazón en ese glorioso evangelio que nos fue predicado y que entendemos y que sabemos, Señor, que la gracia y el amor y misericordia que tú tuviste para nosotros se magnifica cuando entendemos nuestra incapacidad, nuestro pecado, nuestra condenación, pero que ahora en Cristo ya hemos sido salvados de todo eso. Bendito seas, Dios. Ayúdanos a mantener siempre el mensaje evangélico completo cuando lo predicamos y cuando le enseñamos. Ayúdanos, Padre. Capacítanos. Danos amor por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla y a mantener esos temas bien puestos en nuestra mente y corazón, para que cuando hablemos de la fe en Jesús no seamos pragmáticos, sino que hablemos de todo el evangelio. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.